Hola amigos de Canal 2, nos encontramos nuevamente como todos los jueves con esto que dimos en llamar Café de por Medio, precisamente para charlar con un café de por medio con personajes, con personas, con aquellos que estuvieron y tienen que ver mucho con el protagonismo de nuestras localidades. Personas que quizás tuvieron un espíritu y lo siguen teniendo de ver en cómo se desarrolla no solamente el presente, sino también cómo se desarrolló el pasado y también preocupados por el futuro. Me refiero en este caso a una persona a la cual le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, que es de la localidad vecina de La Criolla, la señora Marta Dalia, haber aceptado nuestra invitación para venir a charlar de esto que tiene que ver con La Criolla, su historia, sus personajes, porque también ella fue docente, fue portera, fue de todo y también un poco historiadora, digo bien, de esta localidad y lo que por ahí nos dieron algunos datos que tiene que ver y el cual agradecemos al querido amigo Ramón Pucheta, es que es una persona que le gusta investigar. Así que vamos a charlar en esta hora de televisión con ella. Y por supuesto, Marta, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que no sé si estoy a la altura del programa, pero gracias por invitarme, por confiar en mí. Y bueno, aquí estoy para lo que quieras saber y lo que te pueda contar. ¿Cómo no? Primero, sobre todo decir que nuestro programa tiene que ver con eso, ¿no? Si bien este programa, como lo digo, todos los jueves nació junto con un gran amigo que fue Guillermo Caroso Fava, programa político en aquellas épocas, cuando la democracia estaba ahí madurándose y a Cacho Solís se le ocurrió dar un espacio a los políticos, pero después se fue dando hacia un perfil mucho más social y fundamentalmente cultural el programa, ¿no? También agradecerle a Alejandro Valiente, que es nuestro operador, que gracias a él todo esto sale de 10 para que nos puedan ver y nos puedan escuchar no solamente en Gobernador Crespo, La Criolla, Pintado, sino también Marcelino Escalada y por supuesto cuando lo tengamos en las páginas de YouTube. Marta, hay momentos de la vida donde a uno le empieza a sonar en su cabecita cómo no hice esto, cómo no hice lo otro, cómo no escribí de esto. Te digo todo esto porque sé que me vas a poder entender hacia dónde voy. Donde a veces ahora es todo tan instantáneo, tan rápido, porque el teléfono nos facilita todo. Hasta sacamos fotos, borramos las fotos si no nos gusta, etcétera, etcétera. Venimos de otra época, ¿no? Sí, exactamente. Donde había que esperar, que no gastar el rollo de película, de fotos, esperar 15 o 20 días para que la revelen y demás. La sorpresa, ¿no? Y digo, venís de una época en donde también uno ahora posiblemente se arrepiente de decir cómo no anoté esto, cómo no escribí aquello otro. Pero vamos para atrás. Marta Dalia, ¿dónde nació? Yo nací en La Criolla. Nací en La Criolla. Nací, me crié y estoy en La Criolla. Es mi lugar en el mundo. ¿Tus papás de La Criolla? Mis padres, no. Mis padres, vinieron mis abuelos desde Helvecia, claro, y sí, época, ¿no? Como todos, sí. Y vinieron a Marcelino Escalada, ahí nació mi papá en Marcelino Escalada. Mi mamá vino con sus padres y hermanos y 2 tíos, vinieron de Villa Cañas. Al sur. Al sur, sí, de allá vinieron y se instalaron. Ellos compraron ese campo que es ahora de los Franchinos, en La Criolla. Ahí mi mamá se crió en el campo, mi papá también, porque mi abuelo se había venido allá de Escalada y también era encargado de ahí de una estancia. Así se conocieron y se casaron y fueron a vivir al pueblo. Mi papá desde sus inicios empezó a trabajar en carpintería, primero con este señor Frare, Cleto Frare,
que tenía un aserradero, empezó a trabajar con él y después con aserradero propio, en sociedad con mi tío y después solo. Solo, que ya era más carpintería de carruajes. De carruaje. Era único en la zona. Mirá vos. De carruajes que se enllantaban las ruedas, no sé si sabés de lo que te estoy hablando. Sí. Acá tuvimos una familia Goné que se encargaba, Claro. o Goné y otros más, ¿no? Claro. Pero la más reciente Goné. Realmente mi viejo hacía obras de arte y esa es la parte que a mí me falta, ¿no? De no haber recopilado esa historia, de no tengo una sola foto. ¿Cómo no me senté a charlar con el viejo? Claro, no tengo una sola foto de los trabajos que hacía mi papá. Era extraordinario. Mi viejo. Disculpame, Marta, era un trabajo de artesanos. ¿Qué te parece? Él le hacía la jardinera a los sulkis. Lo último que hizo fue una jardinera de paseo para don Fernández Cervantes, don Cristóbal. Y mi viejo compraba los bujes y los ejes. Lo demás lo hacía todo él. Todo. Los rayos, todo. Y porque, discúlpame, Marta, para que vayan entendiendo quizás las personas más jóvenes, la madera hay que tornearla para que se haga redonda. Claro. No viene madera redonda. Claro. Alrededor de la rueda se van las camas que le llamaban, se van cortando ya en forma y abarcan. Cada cama agarra 2 rayos. Claro. Que se unen a la masa, que se llama una masa. No, era un trabajo. Marta, La Criolla es una localidad muy joven, en 1929 la fundó don Mitri. 1929, sí. O La Lotea, ¿cómo fue la historia un poquito? Y la historia fue, este señor trabajaba en ferrocarril, o sea que ahí estaba la estación del tren, que tomaba agua, se decía, ¿no? Y bueno, él fue muy visionario. En ese tiempo que estaba la estancia La Criolla, que tenía su casco en Brey Pintado, donde es Drueto ahora, ahí estaba el casco de la estancia, y La compañía La Criolla, sí, primero Ramos Mejía, después La Criolla, y bueno, se empezó, sobre todo primero eran campos, ¿no? Lotes que se vendían, campos, y se empezaron a vender y don Nicolás compró lotes o compró un pedazo de tierra grande, lo loteó y lo fue vendiendo. Hasta que se tuvo la necesidad de tener una comuna, porque si no había que ir a ver el pintado o depender de la compañía. Entonces se levantan firmas, que yo tengo ese documento. Ah, mira qué interesante. Lo tengo, sí. Bueno. El documento con todas las firmas, que son todas firmas de gente conocida, gente de campo. Hacen un petitorio a la provincia y tengo todos los ir y venir de los papeles, ¿no? Que fueron las firmas para allá, vino la contestación y así hasta que se crea la comuna, porque ese era el objetivo, ¿no? De esta gente, de tener una comuna, un centro. Sí, es una comisión de fomento en aquella época, ¿no? Y pensando en el tiempo, en los tiempos aquellos, el ir y venir dijiste que no es como ahora, no había ruta, primero. Si bien estaba el trazado, no estaba asfaltada. Había que esperar todos los trámites. Sí, si había una corrección todos los papeles con fecha, todo. Realmente un documento. Y este señor, entonces, claro, él fue el que se ocupó, ¿no es cierto? Y bueno, fue considerado fundador del pueblo. Empezaron los loteos y demás. Claro, porque él fue el que se ocupó de lotear, de vender y bueno. Así fue. ¿El señor Mitri que era chofer o era...? No, él trabajaba en el ferrocarril. No, digo, pero el que más recientemente... Y después era cerealero, cerealista, de los que compran y venden cereal. Y tenía... él era un apasionado del fútbol. Mirá vos. Pero apasionado del fútbol como poco. No había... Él, todos los empleados que tenía era porque habían entrado por el fútbol. Vos sabés que el Club Huracán se fundó 2 años antes que el pueblo. Y esto fue obra... Y la escuela inclusive también, ¿no? La escuela porque se creó acá en Crespo, claro, para los 2 pueblos. Pero el club sí fue una obra totalmente de don Nicolás Nitri
Y él lo hizo por su pasión por el fútbol. Así que todos los jugadores y todos los que venían de afuera trabajaban para Don Nitri. O sea que él les daba trabajo, comían ahí, siempre era un mundo de gente. Y bueno, tenían el bar, el buffet. Un bar grande tenían en ese tiempo se jugaba al billar y se jugaban otras cosas también, y tenía el cine. Claro, que por cierto, comunidades un poquito más, entre comillas, ricas en función al movimiento que había, ¿no? Exacto. Gente de campo, la gente toda sentada en estancias, almacenes de ramos generales. Claro, ahí empieza así, muchos y extranjeros, ¿viste? ¿Y el nombre del aditamento de la Cañadita por una zona de inundación? Porque era zona de cañada, sí, o sea, la estación de tren se llamaba Cañadita. Ah, la estación. Y la criolla le queda como la compañía. La criolla le queda como la compañía, sí. Sí. Marta, ¿vas a la escuela en la criolla? Sí, en la criolla. Voy a la escuela a la criolla, termino ahí. En ese tiempo todavía no estaba el secundario ni ahí ni acá en Crespo. Entonces sí estaba la técnica profesional para mujeres, y yo vine a la escuela, a la técnica, y hice los 3 años, terminé acá en Crespo. Muchísimas historias te podría contar de esa época. Éramos 4 las que veníamos de allá de Crespo. ¿De la criolla? De la criolla, a Crespo, sí, veníamos a la técnica. La señora... Claro, así nace la escuela técnica en Crespo, ¿no? Como profesional. Claro. Marta, y obviamente una criolla de aquella época donde había mucho por hacer también. Sí, ¿qué te parece? Sí, que había mucho por hacer. Donde había mucho por crear. Y por ahí vos hablaste recién de Huracán y alguien me contó que sos una fanática de aquellas, de Huracán, ¿es cierto? Bueno, yo sí, hemos, no solo yo, muchos. Había 2 clubes, ¿no? Esportivo. Había 3 en una. 3. Ah, Estaba el club esportivo. Lo más importante eran Huracán y Esportivo. Que Esportivo era famoso por sus bailes. Sí. Los bailes de la época, ¿no? Con las mesas. ¿Dónde está el centro de jubilados ahora? ¿Dónde está el centro de jubilados? La gente se sentaba en las mesas, venían orquestas. Bueno, y después el bochazo, que nunca tuvo bailes y eso, sino que siempre se dedicó, como bien lo dice el nombre, a las bochas. A las bochas, claro. Siempre a las bochas. Y bueno, eran los 3 clubes. Y bueno, sí, Huracán fue famoso por los carnavales. Nosotros... un grupo de gente, hacíamos las carrozas para el club, y competíamos entre nosotros, le brindábamos todo lo que podíamos, y nunca ningún beneficio, o sea, lo hacíamos para el club. Seguro. Era para el club. Y bueno, me acuerdo que hasta nos daban el cheque, o sea, elegían el primer premio y nos daban hasta el cheque de arriba del escenario. Y Mirá. nosotros lo mandábamos siempre con algún vago, lo mandábamos a comprar una botella de whisky al bar, lo sacaban, ¿sabes qué? Claro. Le quitaban el cheque y lo sacaban. Pero lo hacíamos también porque seguro, sabíamos lo que pasaba. seguro. Siempre hicimos por el club. Y bueno, y así en muchas Las cosas. formas tan distintas, ¿no? Sí. Lo hablábamos fuera de cámara. Sí. No es que sea mejor o peor o lo que sea, son distintas las Yo estoy formas convencida de diversión. que otra época, otra época. Mira, nosotros cuando veníamos a Crespo, Dios mío, estaba enfrente de ahí donde estaba la escuela, yo no sé decirte qué hay ahora. Y enfrente, en la esquina, estaba la flaca Hernández, ¿te acordás? La verdulería, sí. Ahora está la Mutual. Tenía la verdulería. Nosotros nos quedaba un tiempo, yo no me acuerdo si salíamos a las 5 de la tarde de la escuela, el colectivo pasaba a las 6:20, algo así. Nos íbamos ahí de la flaca y venían unos muchachos ahí porque sabían que nosotros íbamos. Era cuando el colectivo entraba acá al hotel. Claro, entraba por acá. Bueno, lo que nos reíamos ahí estaba, y yo me acuerdo, del que me acuerdo bien es del Toto Mántica. Ese muchacho trabajaba en la comuna, falleció, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el Toto, no. Me acuerdo en la época de la sandía, el Toto se sentaba arriba de la sandía, por supuesto la rajaba. La flaca, ella con tal de hablar, bueno.
flaca, esta sandía está rajada. Bueno, cómanla. Y así. Claro, hoy donde estaba la escuela que vos hablas, de técnica ahí, o la de labores, está la clínica de Becerra. Ah, la clínica de Becerra. Sí, Yo no me ubicaba nunca. Después los chicos, cuando venían a carpintería, labores ahí, de la escuela fiscal, Sí. atravesaban todo un campito que había ahí para llegar a la escuela fiscal, que era la manzana siguiente, ¿no? Eso yo lo vi. Yo lo vi, inclusive Caroso me lo relataba siempre, porque él tenía el taller también 120, ¿no? Sí, Caroso, un gran amigo, yo siempre lo llamaba a la radio. Claro, por eso viste que son personajes que quedan y que no dejan morir las historias, ¿no? Y era la época del Indio Chaura. Sí, señor. Bueno, y nosotros veníamos los chicos. de guardapolvo blanco a la escuela. Y las maestras, le tenía rabia a las maestras. Nosotros, ¿qué el Indio Chaura? Yo no me acuerdo. La cuestión es que lo vimos en el Indio Chaura, salimos disparando a los gritos. Hicimos tal escándalo, pero tal escándalo las 4, que salió todo el personal del Banco Nación afuera a ver qué pasaba. Y éramos nosotros haciendo escándalo. Claro, un Banco Nación recién fundado. Sí, también. después nos íbamos me acuerdo que íbamos a la tienda de Laredo. Ajá. Y comprábamos un hilo, y íbamos con la excusa de ir, porque yo hablaba con los maniquí. Bueno, las otras morían de la risa. Después íbamos para el colectivo allá de Lozano. Ajá. Bueno, no me voy a olvidar nunca el Pepe, pintaba esas rejas que yo creo que todavía están. Sí, la casa está todavía. Bueno, arriba un cajón de manzana, pero ¿Te acordás que en la esquina había un buzón? un buzón, exacto. Sí. Y pintaba la reja parado arriba de un cajón de manzana, pero el cajón parado, ¿viste? Sí, Y yo peligrosísimo. con el pie le... No, decía el Pepe, no. Nos reíamos por cualquier cosa. Y al lado estaba Don Cerrulla, que Sí, tenía con la una tienda. tiendita. Sí. Y salía afuera a mirarnos y nos decía las locas. Ajá. Nosotros Claro, se nos portaban mal. Qué bárbaro. Para la época, claro. Para la época. Era otra Nosotros cosa. nos reíamos de cualquier cosa. Era otra cosa, ¿no? lindo, Y sí. claro, yo también recuerdo la época de cuando entraba el colectivo, el Tata se le decía a algunos, Claro, ¿no? sí. Que llegaba hasta la criolla inclusive. Claro, en algunos quedaba ahí. horarios. Quedaba ahí. Quedaba ahí, sí. Y ahí don Sancho era... Ay, Don ¿sí? Sancho. Era el Dios boletero mío. o el guarda, como se decía. Sí, guarda, que Y tenía había todo. un Mitri que trabajaba también. Claro, Bube, un hijo de... ¿Era hijo del fundador? Sí, el más chico. Ujú. Sí. Claro, eso es lo que yo te preguntaba hoy. Sí, Así Bube. que, qué bueno, en sus momentos habrás visto algunos festejos de la localidad, algunos aniversarios, habrá estado presente. Oh, pero los aniversarios del Club Huracán eran... No, yo digo del pueblo. A Don Mitri en algún momento también. Sí, porque ellos se fueron de la criolla, murieron en Santa Fe, y después Bube estaba Tión, si no me equivoco, en ese tiempo en la comuna, trajeron los restos, Ajá. y bueno, fue muy lindo. Claro, habrá sido cuando cumplió 75 años la localidad. Creería que sí. Claro, porque va a cumplir en el 29 Sí, recién sí, los sí, 100. sí. Seguramente. Sí, trajeron los restos, los pasaron por todas las instituciones que él estuvo, con una caravana muy linda, de caballos, ¿cómo se dicen? Esta gente que tiene caballos y Sí, las agrupaciones. las agrupaciones. Sí. Qué bárbaro. Marta, te lindo propongo que hacer una pausa, vamos a compartir un café. Bueno, Y vamos a charlar un poquito de esto, que te voy a preguntar por qué se te ocurre escribir un libro, qué hay plasmado en ese libro y hablar si hay algunos personajes. bien. Pausa y ya venimos. Don Solís, con todo para su hogar.
Gran variedad en electrodomésticos y marcas. Muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís. Siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad. Y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Bien, seguimos aquí en Café de por Medio y estamos con Marta Dalia, amiga de la localidad de La Criolla y por supuesto charlando un poquito, haciendo historia y tratando de refrescar algunas cosas que tienen que ver con La Criolla, pero también con sus actividades y con lo que le gustaba hacer a uno, ¿no? Me imagino que yo veo en vos un espíritu, o veí que tenías un espíritu y lo seguís teniendo, de ir cada vez más como curioseando cosas, pero en aquella época porque dijiste no había otra cosa, había que hacerla, estudiar. Porque seguramente mamá y papá querían que estudien, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántos hermanos? 5. 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Mujeres, varones? Yo sola mujer, 4 varones. Ajá. ¿Y ellos hoy? Los 4 varones trabajaron en la EPE. Ajá. Mi hermano mayor, a los 39 años, falleció en un accidente acá entre Gobernador Crespo y La Criolla. Un accidente con el auto. Y después mis otros 3 hermanos trabajaron en la EPE. Acá en Crespo trabajó Alcide. Claro. El del medio, digamos. Sí. ¿Y qué era ser la única hija mujer? Y bueno, sufrir a los hermanos. Aunque te parezca mentira, mis hermanos, nosotros teníamos un sitio que tenía 50 metros de fondo. Bueno, me tiraban con el aire comprimido. Epa. ¿Se divertían con eso? Ay, Dios mío. Y mi hermano el mayor, que sabía que yo tenía terror a todo lo que sea sangre. En ese tiempo había salido la película Drácula, la primera película, sí, que a mí me había dejado muy impresionada, mal. Bueno, y él... Que quizás ahora debe ser una tontería. Pero ¿no? por supuesto. Claro. Y bueno, y él que se juntaba siempre con sus amigos, mirá, compraban pollo, porque antes, claro, yo siempre lo digo también en varias partes,
Los pollos había que comprarlos vivos y se pelaban. Sí, 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 sí. ¿no? Se Como mataban ahora, y se pelaban. ¿viste? Sí, sí. O se criaban, ¿no? Exacto, y ellos compraban, viste, los pollos y bueno, y se juntaban a la tarde y me acuerdo que uno lo agarraba la cabeza arriba del llantadero, viste que te dije que mi papá tenía, llantaba ruedas y le cortaban la cabeza y los largaban y salían los pollos. Claro, que le daban los Ay, reflejos, mi mamá pobres se animales. enojaba. Bueno, la Claro. cuestión es que él se ensuciaba todo con sangre y venía, ¿viste? Me buscaba, mi Marta, ¿no? Yo gritaba, salía corriendo. Y bueno, siempre me hacían alguna. Qué cosa, alguna es así, ¿no? fechoría. Un poco. Sí. Marta, bueno, llega un momento, no sé cuándo de tu vida, de que te pones a escribir. Sí, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a mí me gusta mucho la radio. ¿Te gusta mucho? Me apasiona la radio. La radio. Me encanta. Cuando allá pusieron la FM en sus inicios, que era todo ahí precario, digamos, que fue el chico de Driussi, Sí. me invitó y yo tenía un programa de 2 horas los sábados a la mañana. Bueno, leía cosas, buscaba, rebuscaba, pequeñas historias, cositas. ¿Cómo se llamaba tu programa? No, el programa era el programa de él y yo... Micro, digamos. Sí, entraba, viste, ahí. Bueno, había hecho ya algunas cositas, no sé si fue después o no, tal vez fue después, con Bucheta también. Ajá. Pero, ¿cómo es? Ahí tenía esas 2 horas. Y después, un tiempo, y ahí fue donde empecé como a... yo dije que leyendo, viste, buscando cosas para leer, ahí fue lo que me motivó y me inició, fue la historia de un viejito Don Serafín. Que Don Serafín vino de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Así, simplemente Don Serafín. Don Serafín. Está acá la historia en el libro con nombre, apellido. Bueno, él vino Un italiano seguramente. Vino con los goncharengos, que vos los debés conocer, porque ¿El hay acá en apellido? Crespo. Sí, sí, hay acá en Después allá el abuelo de Carlito, que tiene el taller mecánico ya en La Criolla, Carlitos Poluján. Con esa gente vino. Y sin familia, vino él solo y se instaló ahí en La Criolla y tenía una verdulería, tenía un carrito con un caballo. Buscaba las verduras, todo en la estación, porque se lo mandaban de Santa Fe en el tren, y repartía por el pueblo. Bueno, después él empezó a venir más grande, nunca jamás hablaba de la guerra, jamás. ¿Era un italiano? No sé qué... Pero hablaba medio... Él hablaba muchos idiomas. Ah, mirá vos. Él hablaba italiano, hablaba ruso, hablaba alemán, hablaba un montón de idiomas, conocía el mundo entero por geografía. El mundo entero por geografía. Te conocía todos los ramales ferroviarios. Vos decías un lugar y él te lo ubicaba. Era un genio, el tipo era un genio. Y vos decís, o sea, que fue veterano de guerra entonces. Claro, fue veterano de guerra. Él le habían quemado el sentido del olfato, Opa. porque su tarea en la guerra era recoger cadáveres. Oh. Entonces le habían quemado... Y bueno, él era joven, bueno, un hombre como cualquiera, trabajaba. Después empezó a venir viejito y empezó a tomar mucho. A tomar y ya se lo veía acodado en los boliches. Ya empezó su trabajo cada vez menos hasta que dejó la verdulería y terminó haciendo... O sea, llevaba lo que llegaba en el tren, él iba con el carrito a la estación y los paquetes que llegaban los repartía. Una especie Terminó de con eso, comisionista, exacto, ¿no? Terminó con eso y ahí sí hablaba de la guerra. Él en los boliches, acodado en los boliches muy tomado, hablaba de la guerra, imitaba los aviones. Quizás una suma de angustias. Sí, claro. Y tantas Y cosas, ¿no? una persona que tenía una cultura. Y bueno, y yo siempre
siempre me atrajo esa historia, siempre... ¿Siempre solo estuvo? Siempre solo, sí, siempre solo. Y bueno, y entonces un día lo escribí. Escribí la historia de don Serafín y lo leí en la radio. Bueno, tuvo muchos comentarios, muchos muy buenos comentarios. Y entonces empecé a buscar personajes así del pueblo que ya no estén, porque don Serafín ya no estaba cuando yo hablé de él. Personajes que ya no estén, que ya hayan muerto. Y empecé a escribir, hablaba con los familiares primero, y después buscaba datos, y así armaba las historias. Entonces todos los sábados tenía un personaje distinto. Y la gente se empezó a entusiasmar y, claro, cada vez lo escuchaba más. Y los más grandes a recordar. Claro. Permiso, claro, vamos a mostrar sí. el libro. Alejandro, Personajes de mi pueblo, de Marta Isabel Dalia, con, bueno, ya vamos a charlar un poquito el diseño de la... Ahí lo vemos bien. Creo que está bien ahí, Alejandro, ¿no? Perfecto. Con una tapa, Marta, que tiene que ver, obviamente, con el interior de nuestra... Es un cuadro que Ramiro, mi hijo, Ajá. lo pintó y se lo regaló al presidente de la comuna. Acá tiene el tren, Sí. y en el cuadro tiene el cartelito, acá está, el cartelito que dice Cañadita, el de la vía. Digo, el arado mancera. El arado mancera. Tirado a caballos, o a bueyes, en este caso un caballo, Sí. un sol poniéndose o amaneciendo, como sea, Y el y el tren labrador, a vapor. y el tren. ¿Y por qué elegís esto? Porque es un poco Y significativo. porque es un poco, sí, a como todo. nace la criolla. Ahí Como nace. sí, porque nace con el campo. El campo. Sí, sí, como todas las localidades, Sí, ¿no? sí, sí. El fuerte fueron dedicados a mi esposo Omar, a mi hijo Ramiro y a la gente de mi pueblo. Omar, una persona muy importante en tu vida. Omar sí, muy importante en mi vida. Yo, la verdad que nosotros vivíamos uno en cada punta del pueblo, porque yo vivía en la última calle del pueblo, la que de sur a norte, o sea, que corre de sur a norte, pero que de norte hacia el sur va a Sportivo, al club esportivo que es ahora el club de abuelo. Ajá. Esa calle, esos sitios ya están fuera del área rural. Urbana. O sea, la calle del otro lado ya no es Ya es zona campo. urbana. Pero ahora se ha edificado un montón. Sí, seguro. Un Sí, montón, sí. 2 o 3 manzanas se han edificado. Sí, Bueno, en ese tiempo no, había muy poquitas Si hay casas. una de las calles que yo la vez pasada tuve que ir a ver a una persona, desemboqué en la entrada de un campo, que parece una estancia, ¿no? Ah, Sí, ¿no? claro. Claro, Antoñazzi. Sí, y parecería que fuese Sí, una, y sin embargo, una bueno, estancia, ¿no? sí. Si vos me permitís, Marta, hay un prólogo acá para que la gente Sí. entienda que es un resultado del microradial de la Biblioteca Popular Landesina. Dice, en el desarrollo del mismo comenzaron a personificarse la memoria selecta de Marta, seres reales de diferentes extractos sociales, épocas, historias, quienes se destacaron como personajes muy particulares aquí en Cañadita y contemporáneos a Marta. Ella en sí mismo es un personaje criollense, dice. Con maestría, dice la autora de este compilado, y según su inspiración y criterio, fueron cobrando vida en el texto y en su voz. Esto lo escribe María Luisa Dalia de Cañete. Sí, la presidenta de la biblioteca. María Luisa. Muy importante, María Luisa. La he conocido porque yo estuve trabajando en la biblioteca un acá de trabajo Crespo. se hace Sí. extraordinario. Bueno, dice, detrás de las palabras autóctonos, dice, y migrantes e inmigrantes, hay un bagaje de historia, con ellas se van a encontrar. Este libro ya está para la venta, ¿no? Estuvo a la venta, pero no quedó ninguno. O sea, se vendieron todos. Se vendieron todos. Qué lástima, ¿no? Porque hoy cuesta muchísimo editar un libro. Yo este libro gracias a Mariela Bocio y a Borla. Ellos ¿Y hay algunas fotos? Que todos tienen los que ver- personajes tienen fotos. Todos los fotos. Todos los personajes Por tienen ejemplo, fotos. rápidamente, ¿quién fue Alicia Besán de Valenvers? Bueno, ella no sé cómo te puedo ubicar. Yo la conocía porque el hijo es muy amigo mío.
Y él trabajaba, no eran de ahí de la criolla, él trabajaba en la comuna en su época. Esta foto es muy linda, ¿ves? Catito Luján y Moncho Sodero. Moncho, un personaje increíble. Catito Luján fue un personaje increíble, ¿no? Sí. Y Moncho fue increíble. Moncho es una persona que tenía una cultura, tenía... Ramón Sodero. Sí, sí, Ramón Sodero. Y cultura, quizás no de escuela, sino de interés. De interesarse, de leer mucho, sí, sí, conocía autores, compositores, de lo que le hablaras, mucho de teatro, de actor de teatro también, hubo, en épocas muy tempranas en la criolla hubo teatro. Qué cosa linda esa, ¿no? En casi todos los pueblos. Sí, sí, sí. Donde quizás las compañías de teatro que venían desde otros lados de vez en cuando, claro, y los circos las traían. Claro, los circos. Con los circos. Después hubo una época de teatro en la criolla con el Banco Vica. Ajá. Que venía un profesor. Era la fundación. Claro, que yo también fui actora de teatro. Fuimos a Santo Tomé. Se hicieron 3 obras. Nuestros hijos. ¿Cómo es la de García Lorca? Ya nos vamos a acordar. Trágica. La tengo, sí, es trágica. Sí. Y La Chismosa del Barrio, algo así se llamaba. Bueno, pero hacer García Lorca no era fácil. Esta salió espectacular, muy buena. Teníamos muy buen profesor. Venía por el Vica. Boda de sangre. Bodas de sangre, exactamente. Ahora sí. Marta, bueno, en estos algunos pudiste entrevistar y algunos otros te contaban. Claro, muy pocos me contaron porque la mayoría, bueno, porque sí, tenés razón, me contaba la familia. Claro. Por ejemplo, acá hablo de don Carlos Travesani y la familia fue la que me informó o me enteré o por otra gente también. Sí, o por otra gente. Hay historias, la que yo más amo, una historia que más amo, es la de Tiquila, no sé si lo conociste. ¿Cómo? Tiquila. No. Tiquila fue un muchachón, esos muchachones, viste, que están en el pueblo, que hacen mucho y no hacen nada, que para todo están. Un loco lindo. Un loco lindo, una persona que yo quise mucho. Esa historia la amo. ¿Por qué? Incluso, no sé, porque, qué sé yo, es una persona que yo quise mucho, una persona que me llegó mucho, y una persona murió muy joven, que habría tenido 40 años, muy joven, enfermo, y murió muy enamorado. Mirá vos. Y bueno, esas cosas a mí me... Y después hay otra historia que es la de don Ninín. Esa historia es sorprendente, es de don Ninín Sarniotti. Don Ninín Sarniotti era el padre de esta chica de Sarniotti, la madre de era abuelo del chico que tiene el salón allá de fiesta, de Perecín. Ajá, sí. ¿Cómo es que se llama el chico? Sí, Damián. De Damián, exacto, el abuelo de Damián. Este es Tiquila, ¿ves? Claro. Sí. Son personajes. Bueno, ese señor que estás nombrando ahora, don Sarniotti, Ninín, yo lo conocí porque estaba muy llegado a mi familia, a Saco y demás, ¿no? Entonces... ¿Sabés lo que era, don Ninín? Sí. Hablar con él era... Sí. No, lo que él sabía... No, es una persona que podía estar horas hablando con él. Horas hablando con él. Y otra también de las desilusiones que tuve de que no... Cuando él estaba en vida no fui a charlar con él. Claro, uno después se arrepiente. Claro. ¿Viste? Y lo peor de todo que me ocurre con este hombre es que así escuchando la historia, que tiene una niñez tristísima, y después de adolescente, muy jovencito, cuidaba a los animales en el monte, no había alambrados, cuidaban los animales. Boyereando, ¿no? Boyereando todo el día, y a lo mejor sin tener que llevarse a la boca. Y un día encuentra a un hombre que le da de comer, y lo empieza a aconsejar que él tenía que ser una buena persona si quería salir adelante en la vida, que tenía que ser honesto, que tenía que ser respetuoso,
le enseñó, le dijo, vos tenés que manejar el sol. Porque vos, dice, no podés andar con los animales de noche en el monte. Entonces vos tenés que ver dónde está el sol para saber que ya tenés que volverte a tu casa para que no te agarre la noche. Todas esas cosas le enseñó durante mucho tiempo y le daba de comer. Hasta que un día le dijo, mirá querido, dice, yo te voy a tener que dejar. Dice, porque anda la policía cerca y yo, la policía me persigue, dice, porque yo soy el Gaucho Alambre. En ese momento que yo escuché eso, bueno, el Gaucho Alambre, un personaje de tantos, viste, que hemos sentido nombrar, no le di a lo mejor la importancia que tenía. Pasa el tiempo, nosotros tenemos a media con otro muchacho, mi marido tienen cerca de Alejandra un rancho. Ajá. Vamos a Alejandra, nos enteramos que, con esto de que a mí me gusta tanto, que ahí hay un escritor que se llama Guido Tur. Lo conozco. Es un encanto de persona. Sí. 16 libros escribió. Sí. Bueno, yo compré 2. ¿El Bravero no es de él? No sé. Yo tengo Alexandra, un lugar en Pájaro Blanco. Y que es el arroyo de ahí. Sí. Pájaro Blanco. De Pájaro Blanco es el lugar donde... Y historias para ser contadas. Cuando leo historias para ser contadas, habla de distintos personajes. Por ahí el título, El Gaucho Alambre. Casi me muero. Resulta que leyendo, porque el Gaucho Alambre tiene toda una historia, que al final termina preso, está un tiempo en Santa Fe, lo largan, se vuelve a Alejandra, y se queda ahí Alejandra, incluso le consiguen una pensión, y se queda ahí en Alejandra, y don Ninín vivía, ¿me entendés? Viejito, pero vivía. Claro. Y con todas las luces. ¿Sabe lo que hubiese sido juntar esas dos personas? Claro. Y eso yo... Que se conocieron, ¿no? Obviamente. Sí. Muero. Yo cuando me acuerdo de eso, muero. Sí, a veces eso que nos depara la vida, ¿viste? Sí. Las coincidencias que después de un tiempo. Y bueno, y ahora quedé con Guido, porque justo nos encontramos el sábado pasado, nos encontramos en una fiesta ahí en Alejandra, en cumpleaños, y le prometí que le voy a llevar el libro y que lo voy a ir a ver y que vamos a charlar. Quiero, porque él ahí hay un museo, aparte te cuenta toda la historia, está la iglesia anglicana, muy interesante. Tiene abajo en un subsuelo que tiene todo unas maquetas, están los restos de la persona que vino a... El pastor, digamos. No, la primera persona que vino ahí para hacer el asentamiento. Ajá. Que es un irlandés que de 23 años lo matan los indios. Ah, mira vos. Bueno, toda una historia muy linda y muy interesante, ¿va? Linda, no. Pero también te cuenta, él te muestra toda la historia y te hace una guía que dicen que es muy interesante por el cementerio. De ahí de Alejandra. Y yo quiero ir, entonces le dije que vamos a ir un día con Omar y vamos a hacer todo el recorrido, el museo y todo el recorrido. Voy a ver si me traigo algunos libros más. Yo Sí. los leo y los paso a la biblioteca para que la gente Ciertamente, lo pueda disfrutar. A los cementerios los asociamos con algo triste, ¿no? Sí. Pero mañana a la Sí. noche, 31 de octubre, comienza un ciclo en la ciudad de Santa Fe, en el cementerio municipal. De noche van a hacer los paseos, para mostrar la riqueza arquitectónica y obviamente también la historia. Claro, ¿Quiénes son los personajes que y los están ahí? cementerios de Buenos Aires no son La Recoleta, turísticos. sí. Sí, la Chacarita también. Sí, tienen Sí. mucho recorrido. Acá hay un personaje que yo lo conocí y me maravilló. A mí en esa oportunidad, o en varias oportunidades, la voz que tenía el Gordo Dalia. Mi primo del alma. Cantor de oficio, Sí, cantor de oficio. Sí. digamos, Sí. sin maestro, Está así con me refiero. Clemar, a ver si está ahí en la página siguiente, está con Clemar, o antes. ¿Está con? Con Clemar Fin, ¿no lo ubicás o Clemar Fin? No. Ahí está, mirá. ¿Y quién fue Eso Clemar es Fin? enfrente del aserradero, mirá, con una guitarrita. Clemar Fin es un muchacho que llegó a la criolla en su adolescencia. Llegaron de la zona de Progreso, de Hipatia, de esa zona. Ellos vienen al campo del campo que después fue de Roberto Tiono allá en Pandanoso.
vienen a ese campo de medieros, como se decía, y bueno, se jubiló. Él trabajó en un montón de lugares, trabajó de camionero, trabajó en máquinas trilladoras, y después entró a trabajar en Sancor, con 6º grado, entra a trabajar en Sancor, por el tema de la inseminación artificial. Pero ya se metió, empezó a trabajar, primero fue a Tucumán a hacer un reemplazo de supervisor, no de supervisor, sino de, ¿cómo se llama el lugar donde está la distribuidora? Sí. De jefe de distribución. Sí. Fue a hacer un reemplazo a Tucumán, después fue a hacer un reemplazo a Roque Sáenz Peña, fue a hacer un reemplazo a Posada, y después ya estuvo 3 años en en Sáenz Peña, después estuvo en Posada, y después empezó a ascender. Una persona increíble. Y empezó a ascender, una persona la consideraban muy buena persona. ¿Y con el gordo que se conectaban a cantar? Y con el gordo, cuando ellos vienen a vivir al pueblo, que él todavía empezaba a trabajar en las máquinas y camiones y todo, vivían enfrente, porque el gordo tenía el aserradero allá al lado de la YPF. Sí. Ahí tenía el aserradero del gordo, que ahora hay un montón de casas. Y enfrente, esa casa que está más sobre la ruta, esa era la casa de los Fin. Ah, y ahí que eran 2 hermanos, un hermano y una hermana. La hermana se casó con Mario Sañer de Vera y Pintado, y él se casó con una chica de Sodero, de ahí de La Criolla. Pues se fue a hacer un chale y después empezó a andar, carrera, ¿no? Y llegó a ser jefe de supervisor de jefe de distribución único. Mirá vos. Único con 6º grado. Con 6º grado. Qué cosa, ¿no? Cuánto el trabajo habrá sido. Y el gordo, bueno, su pasión era cantar. Su pasión era cantar. Desgraciadamente, no cuidó su... Esta foto es interesante, ¿ves? Acá... Primero te voy a hablar, discúlpame, de un personaje acá que yo conocí y que hay todavía los dichos de Pililo. De Pililo, Montanari, sí. ¿no? Sí. Hay un chico Adrover de Cuando le apellido. preguntaban a Pililo por las chicas, si era temprano decía ya van a venir, y si era tarde decía ya recién se fueron. Pero era la parada obligada cuando íbamos a los bailes deportivos. Claro. Porque el colectivo nos dejaba por ahí. Sí, de Pililo. Y era ir a tomar algo al bar. Sí, de Pililo. Sí, sí. Sí, ahí íbamos, no, era increíble. Chopería Él empezó en y el demás, Club ¿no? Huracán. ¿Cómo? Empezó en el Club Huracán. Ah, empezó en el Club Huracán. Claro, con los padres. Ajá. Tenían, hacían helados, tenían heladería, o sea, la máquina de hacer helados. Eran famosos sus helados. Su mamá vivió mucho tiempo, ¿no? Sí. Que se quedó con él. Claro. Prácticamente. Claro. Sí, solita, ¿no? Y sí, tiene una historia, mirá. La comparsita. La comparsita era un perro que tenía Pililo y le pusieron la comparsita porque era inmortal. Mirá vos. Porque resulta que tenía una atrofia. Ahora, en los huesos. qué ocurrencia para los sobrenombres. Atrofio, y él sufría mucho de dolor el perro. Pobrecito. Gritaba siempre. Entonces Pililo lo mandó a sacrificar. Bueno, fue un gaucho de esto, ¿viste? Le pegó un garrotazo, lo enterró. Claro. A la noche llovió mucho y apareció comparsita, ¿viste? Oh. Apareció todo embarrado. Le falló Y bueno, y ahí por supuesto no lo mató y le Claro. quedó la comparsita. Sí. Qué lindo este libro, Marta, realmente. Son todas historias, que nació así, nació por la radio, iba buscando personajes, ese Don Serafín. Ajá, este era el personaje que Ese hablaste Don al Serafín. principio. Marta, mucho tuviste que ver también y tuvieron que ver con Omar, me contaba fuera de micrófono, en el desarrollo, el crecimiento de la escuela secundaria. Claro, ahí nos conocimos prácticamente, porque ya te digo, yo vivía en aquella punta del pueblo, al oeste, y él vivía a media cuadra de la ruta 11. Toda la vida vivió ahí, vivimos Sí, sí, ahí sí. nosotros, en el Ahora, mismo sí, sitio sí. que era del papá, Claro. frente a la escuela. Y entonces no teníamos relación. Prácticamente nos conocimos en la escuela. Yo, por supuesto éramos grandes los dos, yo me enamoré de él el primer día y bueno. Y formaron pareja. Lo seguí 10 años. Hasta que lograste. Hasta que lo conseguí, sí. Está bien. Pero bueno. Marta, claro, viendo esto que vos me contabas, digo, ya la criolla necesitaba un colegio secundario.
Sí, sí, Porque por la mayoría supuesto, se venía a Coronado por Crespo, supuesto. ¿no? Ahí, claro, sí, Omar venía a Crespo. Claro, sí, se recibió acá. Omar, Marina, la hermana, ya Analía Fue compañera mía de Marina. Analía no. Y bueno, se crea el colegio secundario con mucho esfuerzo y además, bueno, con muchas exigencias y ya en varias zonas, porque el secundario de La Criolla se crea junto con el de La Brava y con el de Veray Pintado. Ajá. Los tres juntos. Cumplieron 50 años. 50 años cumplieron. Qué Sí, los trayectoria, tres. ¿no? Sí. Qué lindo. Porque si lo medís dentro de la historia de La Criolla, tiene mucho que ver, ¿eh? ¿Qué te parece? La mitad. ¿Qué te parece? Casi. La cantidad de profesionales que terminaron el Que quinto pasaron por ahí. Sí, que pasaron por ahí. Qué lindo. Y que llegaban con muy buenas bases, muy buenas bases. ¿Y nace en cierta manera con aulas prestadas por la primaria? Claro, funcionaba en el primario. Ajá. A la mañana, a las 12:10 salía el primario y a las 12:15 entraba el secundario. No se alcanzaba a limpiar. O sea, con los salones sucios se trabajaba. Cuando No, se no se quiere alcanzaba. y se puede, sí, se hace, sí. ¿no? No tenía piso todavía, tenía contrapiso. Se hacían esos agujeros, ¿viste? No tenía cielo raso. Mirá ahora si no tienen aire acondicionado Sí, seguro. y calefacción. En esa época, te imaginas el techo de chapa sin cielo raso. Y bueno, Realmente. Sí, sí. E inclusive cuando comenzó el secundario acá, que cuentan los iniciadores y los primeros alumnos y lo demás allá, como habrá sido también Omar, y eran aulas muy precarias y sin embargo se daba clase igual, sí, ¿no? Y los sí. docentes iban y venían, se rebuscaban como se podía. sí. Ahora con un toque tenés el Wikipedia y encontrás de Claro. todo. Antes había que estudiar y analizar. Había que estudiar. ¿Diste clase, Y Marta? ahora no. Sí, di clase de tecnología. Qué lindo. Y bueno, y vine... ¿Te gustó el aula? Me encantó. Porque eras portera, obviamente, pero también te gustaba el Me aula. encantó. A mí me encantaba dar clase. Me encantaba. Cuando se empezó con actividades prácticas. Sí, claro. Bueno, Después ya hace la yo que transformación. siempre hice de todo, que no hice, bueno, me llevaba muy bien las alumnas que eran rebeldes, que hacían lío a la salida, que sacaban maestras a empujones de los salones. Conmigo se portaban, bueno, aprendían a hacerse sus cositas, aprendían. Y también veo que te involucrás en un polo cultural como es la biblioteca también. Sí, sí. ¿Desde los inicios, Marta? No, ¿Cuánto tiempo tiene la biblioteca? la biblioteca, vos sabés que no sé decirte cuántos años tiene. Pero no nace como Luis Landricina, después le ponen el nombre. No, nació como Ah, Luis como nació como Luis Landricina. Landricina. Sí, sí, sí. Hubo una biblioteca, la biblioteca que la tenía el Club Huracán. Claro, por eso te pregunto. Había Ajá. una biblioteca Ajá, sí. popular, ¿sí? Que se perdió mucho con la inundación, Ah, que es la del claro. 73. 73. Se perdió Así mucho. que la Luis Landricina nace después. Nace después, sí. Vino Don Luis. Sí. Don Luis vino varias veces, Ajá. varias ocasiones. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con él? Sí, donó toda su biblioteca particular, la donó toda, No me incluso digas. con galardones que le han regalado, cosas, está toda una biblioteca. No me digas. Sí, Qué interesante Todo. esto. Qué bueno. está toda una biblioteca. ¿Y qué él qué se te informa, él no hay semana que no esté conectado con la presidenta de la biblioteca. ¿En serio? Sí. Mirá qué bueno. Cuando ese edificio es del Banco Vica. Sí, claro, yo me acuerdo que era del Banco Vica. Cuando se cerró, Ahí hay un tema que no sé nada yo de leyes, o sea que no sé cómo es. Acá en Crespo quedó el banco, otro banco quedó. sí, Macro. Después se transforma Suquía y después Claro. Macro, seguro. Sí, lo absorbe Suquía, pero cierra la sucursal de Claro, no hubo de la ningún Criolla. problema con el edificio. No. Bueno, allá no sé por qué, pero lo traje de acotación por la anécdota, porque don Landricina lo llamó al presidente de Vica, Ujú. el presidente de ahora no sé si es Presidente una de directorio, fundación, supongo. no sé Ujú, qué, sí. y lo llama, ¿viste? Entonces dice, ¿quién habla? Dice, don Luis Landricina. Colgó el tipo, ¿viste? Dice, se me está tomando claro. el pelo. Y lo volvió a llamar y dice, no, ese no me corte porque soy yo, soy don Luis Landricina. Es como si Messi lo llamaría al presidente del Claro, Huracán. escúchame. Corta. Y bueno, entonces habló con él, pero no hay forma. Yo
Qué lástima, ¿eh? No hay forma de Y- que le den, o sea, le dan en comodato. Ahora se lo dan directamente a la biblioteca, pero si no, antes se lo daban a la comuna y la comuna se lo daba a la... Y bueno, ¿Hay personas que siguen tus pasos en estas cosas o no? Ramón Pucheta le gusta mucho. ¿eh? Ramón me encanta. No sé si escribe Ramón. Escribe cosas, sí, Sí. ha escrito poesías, por ejemplo, para la Madre, para la Virgen, Para los veteranos. Sí, para los veteranos. Se involucró mucho en ese movimiento, Ramón, ¿eh? Anda Qué bueno, mucho. ¿eh? Qué bueno. Él es el creador de todo lo que se ha hecho de lo... Ahora hace poco hubo un encuentro. Sí, una reunión, muy Hubo una poco. reunión, sí, yo no estaba en la criolla, sí, Exposición. no pude ir, pero siempre hacen algo. Y bueno, y la radio, yo siempre le digo a Ramón, le digo, ¿cuándo vamos a tener la radio? Lo que pasa que no es fácil. No. No es fácil porque te lleva tiempo. Una vez que te lleva tiempo, después es costoso. Hay que buscar Yo no voy producción. no voy a salir a buscar propaganda hasta el Claro. altura del partido. Claro. Sí, sí. Voy Y a bueno, salir a yo digo que alguna vez se tienen que hacer cargo. Yo peleada con la tecnología como estoy, Claro. necesito una persona a mi lado para la radio. Seguro. Yo cuando primero la hacía con el chico de Drius y después la hice un tiempo con Leo también y después la última época de la radio la hice con Oscar, el padre de Leo, Carol Brasca. Oscar Brasca. Y bueno, yo, o sea, no sé, fue idea mía, pero yo le pagaba a él para que me... Claro, claro. Porque él me tenía que atender Sí, sí, los equipos, todo. los lo que- equipos y todo, y bueno, y yo voy a pagar para ir a... No, preferí dejar y bueno. Bueno, pero estos espacios culturales no hay que dejarlos perder, hay que buscar. Sí, yo le digo a Ramón siempre, le digo, Hay que Ramón, hacerlo, ¿cuándo vamos a hay que tener la hacerlo, radio? hay que hacer la Pero conexión. me gustaría. Lo vamos Igual a que me comprometer acá gustaría... públicamente a Polo Fernández que se haga Me cargo. gustaría... ¿Sabes la cantidad de personajes que quedaron en el camino? Cantidad. Claro, que para plasmarlos acá. Claro. Y es interesante porque uno dice, Bani, ¿qué va a decir de Bani? Detrás de cada persona Seguro. hay historias Sí, señor. asombrosas. Sí, señor. Y que no Historias conocemos. asombrosas Y que no conocemos, sí, señor. que no conocemos. Vos entrás a preguntar y no, vos decís tal fulano de tal, ¿qué vas a poder decir? Es asombroso lo que descubrís detrás de una persona. Claro, y que algo aportó a la comunidad. ¿Qué te parece? A mí me encanta, me gusta mucho. Y- Marta, ¿volverías a hacer de nuevo toda esta vida? si Sí, te toca- sin ninguna duda. ¿Sí? Sin ninguna duda. Yo estuve en la iglesia 2 años, hicimos con el Adalberto, una gran persona. Adalberto ¿El padre de Lobato, Adalberto? el Lobato. padre de Adalberto, Sí, sí. aparte de un buen cura, digamos, una excelentísima persona. Una excelentísima persona. Sí, cargando encima un problema de salud tremendo y sin embargo... Sí. Sí, yo lo tuve como compañero en la escuela cuando fui rector y me acompañó muchísimo. Nosotros nos hicimos muy amigos. Y ¿cómo es? Y bueno, estuve 2 años, hicimos una fiesta, trabajamos todos nosotros, conseguimos donados. Bueno, hicimos todo el altar nuevo, porque todavía tenía, ¿viste esos altares que no sé, no conozco, que no puedo decir, a lo mejor acá en las iglesias de las colonias, los pisos los apisonaban y le hacían un emparejado, digamos, Sí. de Portland. Sí, sí. Ladrillo a los costados, tierra apisonada y Portland arriba. Esos eran los altares Sí, seguro. de la época. Y bueno, nosotros hicimos todo el altar nuevo, de porcelanato, hicimos el altar propiamente dicho nuevo, el otro, no me acuerdo cómo se llama, donde se pone la Biblia, nuevo, todo nuevo, el sillón, hermoso quedó todo luces, hicimos todo. Le hicimos un sistema de ventilación porque se humedecían las paredes de la época que no se Claro. hacían la capa aisladora. Claro, sentado en barro. Se hizo todo un sistema de canaletas en la pared con rejillas. Dio bastante resultado. Bueno, hicimos todo eso en 2 años que estuvimos, hicimos muchísimo en la iglesia. Bueno, en el Club Huracán ni hablar.
Ni hablar. Y en el bochazo también me convocaron cuando 50 años del bochazo. También le hice los souvenirs, hice el telón, hice qué sé yo, en todos lados. Nunca dije que no. Me cuesta decir que no. Está bien. Y me gusta todo ese ¿Querés tipo mucho de la criolla? cosas. Sí, quiero mucho la criolla, sí. Qué bueno. Y bueno, en la Marta, comuna, y- para mí, para la comuna, para todo el mundo. Para Seguro. todo el mundo. Y si tendrías que decirle algo a la gente, a los jóvenes y demás, porque la vida tiene de todo. Sí. Tiene tropiezos, tiene Sí, sinsabores, sí, sí. tiene alegrías. Sí, ¿qué te parece? A mí me ha pasado cada cosa que, bueno. Hasta ha llegado el momento que yo dije, bueno, a mí no me puede pasar más nada. ¿Qué más me puede pasar? Perdiste un hijo, Sí, más de uno. más de uno. Perdí 3. 3. Un Y varón eso no es dos fácil. mujeres. Y yo dije, ¿qué me va a pasar? Y mi Porque hermano. discúlpame, a veces uno está como, no quiero decir la palabra acostumbrado, pero se prepara para perder a sus papás, a sus Sí. abuelos. Pero enterrar No, o ni- sepultar a un sí. hijo es doloroso, ¿no? Sí, a mí un amigo me dijo, dice, Dios le da las cosas a quien sabe que las va a soportar. Bueno, a mí no me alcanza, por supuesto, porque viste que Pero hay que ser nunca te fuerte. alcanza lo que No, te sí, dicen, sí. no No, te no, alcanza. no. Porque cuando te dice, hay personas que están peor que vos, no te alcanza. No. Porque nada es peor que de lo que te pasa a vos. Lo que te Exactamente. pasa a vos es lo peor. Exactamente. Sí, señor. Entonces no es que vos querés minimizar lo que le pasa al otro, pero no hay nada peor que lo que te pasa a vos. Seguro. Y bueno, pero siempre, gracias a Dios, tengo mis momentos, mis tristezas, pero bueno, sigo adelante y no te olvides que Ramiro también tiene una discapacidad, una pequeña discapacidad. Nos llevamos adelante, luchamos por él, hacemos todo por él. Un artista, Ramiro, ¿eh? Ramiro sí, gracias a Dios nos salió un chico, mirá. He visto trabajos en alguna feria de artesanos y demás Sí, fantásticas. ¿eh? pinta, canta, toca Qué la bueno. batería. ¿Y el amigo Omar se dedica a la miel también? No, la miel la dejó porque es un trabajo muy pesado y Omar es de las personas que cuando hacen un trabajo tienen que hacerlo él. No delega, no sabe delegar. Y ya está Entonces, grande, digamos. no podía más con su Claro, cintura. ¿Vos sabés claro. lo que pesa un Cajón. con miel? Claro. Una me locura. imagino. Aparte de andar, ¿no? Es todo un trabajo. Sí, y a la hora que hay que andar, a la hora que hay que siesta. andar. Sí, señor. Así que, bueno, dejó la apicultura, pero él tiene un montón de herramientas. Y me imagino, vive Marta, haciendo que cosas. en ese lugar que mencionaste allá en la costa debe ser inspirador también, ¿no? Es lindo, sí, pero últimamente estamos un poco cansados. Es mucho el trayecto. Es mucho gasto y ahora están robando Mirá a vos. 4 manos. Qué A lástima, 4 ¿no? manos. Pero son lugares hermosos para estar, para descansar. Sí, son lindos. Nosotros Seguro. tuvimos el otro fin de semana, fuimos a esa fiesta que te digo, Mm. un cumpleaños de un señor, y nos quedamos 2 o 3 días a disfrutar. Sí, es lindo para estar allá, es hermoso. Marta, me quedó algo de decirte que es interesante para que quizás lo pueda, viste que todo lo bueno hay que copiarlo, para que lo puedas copiar o lo puedas comparar o quizás ponerlo como prototipo de que se puede hacer en la criolla también. Aquí en el museo comenzaron el jueves pasado. Estoy en la comisión también, ¿no? Porque aquellos que nos jubilamos docentes, viste, que te Sí, meten en la sí. biblioteca, en el museo. O vas, no es que te meten. Sí. Nadie obliga a nadie. Comenzó un ciclo de charlas que se llaman Historias en Voz Alta. Y yo digo que esto hay que hacerlo, hay que buscar, porque después nos pasa esto. Claro. Porque no todo el mundo se dedica como te dedicaste vos a transcribirlo, a buscar fotos. Sí. Y entonces yo creo que hay alguien que tiene que ocuparse de esto, de buscar y contar historias en voz alta y ser relatadas para que otros conozcan, ¿no? Porque un viejo dicho, el Sí. que se olvida de sus orígenes Ah, sí, por supuesto. ¿Qué te parece? va a tropezar. Sí. Va a tropezar. Sí. Martita, muchísimas gracias, querida. No, por favor, gracias a vos. Gracias por por- invitarme. no, por favor. Por sacarme el gusto de hablar un rato, de charlar de lo que me gusta. Y queda mucho todavía. Uy, sí, tenemos para 10 programas. Seguramente te voy a convocar nuevamente para que Bueno, podamos charlar. bueno. Saludo a toda la familia, Bueno, saludo gracias. a la familia criollense, Bueno, así se gracias, dice. gracias, sí. Y por supuesto,
que todo aquello que sigas emprendiendo y demás te dé esa riqueza de espíritu que es la que te hace seguir, ¿no? Sí, cuando quieras estoy a tu disposición, de más está decirlo, me gusta bueno, charlar de mucho todas por seguir, estas ¿no? cosas. Así es. Gracias, Marta. No, por favor, gracias a vos. Amigos, muchísimas gracias. Gracias a Alejandro Valiente por este trabajo impecable, como siempre, en la parte técnica para que podamos salir al aire. Y por supuesto, nosotros nos vamos a volver a encontrar, como todos los jueves, en un espacio de Canal 2, Café de por Medio. Adiós.